Cuando yo comencé el ministerio en Cuenca, yo pensé qué sería lo más importante que debe tener una congregación para tomar un impulso y crecer. Y la primera cosa es hacer discípulos. Entonces, en ese entonces, 25 años atrás, yo soy 25 años pastor, era un poco borrosa la idea de hacer una iglesia que crezca y que madure. Sin embargo, pensaba que era lo más importante, y lo más importante obviamente es lo que Jesús hizo. Antes de comenzar nada, Él empezó a reclutar gente para discipularles. Y uno de los textos básicos desde aquel entonces es Efesios 4, 11 y 12. Cuando yo les cito un texto, ustedes pueden abrirlo. Efesios 4, 11 y 12. O podemos leer desde el 11 al 13. Y como ustedes ven ahí, Jesús, el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y allí viene el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es lo que hace una remembranza a Jesús. Jesús pues reclutó y luego tenía toda esta lista de apóstoles, de profetas, de maestros, de evangelistas, y los preparó para hacer la tarea de evangelizar. Como ustedes ven ahí, a fin de perfeccionar a los santos para que estos santos hagan la obra del ministerio. Entonces mi trabajo básicamente en estos años ha sido el de perfeccionar a los santos. Una de las cosas más importantes en mi tarea pastoral es pasar con los líderes. Yo paso, para decirlo así, el 60% de mi tiempo solo con los líderes de la iglesia. Entonces ellos vienen todas las veces en un horario normal a mi oficina y trabajamos y seguimos hablando, y eso ha sido la tónica de muchos años. Entonces, trabajando con ellos, preparándoles, primeramente preparándoles en la cosa más importante, es a que entiendan el Evangelio. En nuestra cultura, con un trasfondo católico, toma mucho tiempo entender y vivir el Evangelio. Mucho tiempo. Cuando yo me convertí en el año 89, en realidad no fue sino hasta, en el año 79, no fue sino hasta el año 85 que empecé a descansar en la comprensión del Evangelio. Y este es uno de los puntos que voy a compartirles hoy. Si nosotros no podemos descansar en la comprensión del Evangelio, es muy difícil, en realidad, impresionar a otros para que ellos también descansen en el Evangelio. Porque muchos tienen un concepto de una salvación muy pueril, muy pequeña. Es como cuando si alguien está en un aprieto en la orilla de un río y uno lo va y lo saca y dice, me salvaste. Pero la verdad es que después él se da la vuelta y mira al río y dice, pues yo también me hubiese podido salvar. Presentamos el Evangelio a la gente, nosotros, como algo pequeño, pero no impresionamos como realmente es el Evangelio. Es una sacada de la obscuridad, una sacada del pozo cenagoso, una sacada de la muerte misma. Es como algo imposible. Tiene que cada creyente llegar a comprender: yo me mantengo en la salvación porque me sacaron de algo que era imposible. Si presentamos un evangelio que era que le agarré de la orilla del río, pues después de unos 2 o 3 meses no van a seguir adelante. Esto es bien importante, Efesios. Cuando ustedes tienen allí, ustedes notan que la tarea principal de una iglesia para que llegue a ser un día misionera es en realidad que nosotros perfeccionamos a los santos.
Si relacionan con Jesús, Jesús ¿qué hizo? Perfeccionó a un Pedro, perfeccionó a un Pablo más tarde, perfeccionó a esa gente para que esa gente haga la tarea de edificar la iglesia. Una iglesia nunca va a crecer ni desarrollarse a menos que se dedique a la tarea de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Porque los santos van a hacer ¿qué? La obra del ministerio. Por ejemplo, yo puedo decir que evangelizo muy poco. No es que no me gusta, pero mi tarea es perfeccionar a los santos. Y los santos que entienden cuán gran salvación tienen, ellos van como una dinamita, como chile, dicen, como no, jalapeño. Ya. Y ustedes ven en ese texto que este propósito de perfeccionar a los santos es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a realmente conocer el milagro de la redención. En realidad, mucha gente piensa que ser evangélico es igual que ser de otra religión. Y yo siempre les digo, si presentamos el evangelio así, pues yo no quiero ser cristiano. El evangelio tiene que ser algo único, algo fuera de lo común, y es que es algo fuera de lo común. Ninguna religión en el mundo presenta a un Dios que trasciende desde la eternidad hasta el tiempo, y viene para llevarnos a nosotros a una experiencia de vida muy grande, no chiquitita. Por eso cuando alguien se convierte, lo primero que tiene que haber es un cambio drástico. Si no hay un cambio drástico, el evangelio ha sido muy pequeño. Es como cuando un perro está comiendo un hueso. Si uno quiere quitar el hueso, no lo puede quitar, pero si le pone un bistec o un burrito o un taco con todas las de ley, el perro suelta el hueso. Los católicos nunca van a convertirse a Cristo a menos que presentemos una salvación poderosa, una salvación de esa magnitud. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en primer lugar qué vamos a compartir. Estas mañanas yo quiero compartirles, les voy a hacer un resumen ahorita. Mañana no necesitan escribir mañana, si tenemos el proyector ustedes van a poder ver. Voy a tratar 6 temas. El primero tiene que ver con la comprensión del evangelio, ayudarles a estos santos a comprender bien el evangelio. Porque si no, como les digo, si no lo hacen, van a ser cristianos mediocres. Entonces esa es la primera cosa que voy a compartir. La segunda es llevarles a la comprensión de que esta salvación no es solamente de los pecados, sino es una salvación del pecado. Yo quiero hacerles una gran diferencia mañana entre los pecados y el pecado. Es muy importante, en las cartas paulinas hablamos del poder del pecado en nosotros. Entonces muchas veces la gente recibe el perdón de los pecados, pero no puede vivir en el Espíritu porque todo el tiempo ha recibido el perdón de pecados, pero vive en su carne. Entonces vamos a tratar este asunto de vivir en el Espíritu. El tercer tema que voy a presentarles es llevarles a la comprensión de la realidad espiritual de este mundo en el que vivimos. Es que mucha gente se convierte a Cristo, piensa que está en el cielo. Y yo le digo, aquí domina Satanás. Pero tú tienes que saber que eres hijo del reino de Dios y tienes autoridad sobre Satanás. Por eso es importante ayudarles a ver a nuestros santos en la iglesia qué es la realidad de este mundo. No es así de jugar, no es fácil, pero sí hay cómo ser ciudadanos del reino de los cielos aquí en esta tierra. En la cuarta voy a mostrarles cómo mirar en los sacramentos el evangelio. Esa va a ser la cuarta. Cómo mirar los sacramentos, cómo mirar dentro de los sacramentos el evangelio. Entonces, muchas veces la gente en mi ciudad se iba rápidamente a los bautistas, rápidamente, o a los pentecostales, hasta que empezamos nosotros a trabajar y decirles, ¿cómo
tú puedes ver en el bautismo el Evangelio, en el bautismo infantil? ¿Cómo puedes ver en la Santa Comunión el Evangelio? ¿Cómo puedes tener poder a través de los sacramentos? Porque una iglesia que no puede mostrar que solo es un ritual, que solo es una costumbre, realmente no tiene sentido. ¿Para qué tener un ritual si no tiene vida, si no tiene poder, si no tiene acción? Entonces ese va a ser el cuarto. La quinta es entender todo a través del Evangelio. ¿Por qué debo asistir los domingos a la iglesia? ¿Por qué debo ofrendar? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia se vuelve simplemente una rutina. ¿Por qué debemos los domingos en mi iglesia? Nunca faltan 250 personas juntas allí cada domingo. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a ver que no es una obligación, sino es el producto de entender bien el Evangelio. ¿Por qué voy a ofrendar? ¿Y por qué ofrendan bastante? Nosotros realmente tenemos una dicha de que cada domingo la gente ofrenda por alabar al Señor. Nunca hemos pedido en nuestra vida el diezmo, ni siquiera pedimos al último la ofrenda. La primera cosa que hacemos en la iglesia en medio de la alabanza es la ofrenda, porque tienen que saber que es una alegría, un gozo y es una bendición para ellos. Entonces, estas cosas vamos a aprender como quinta cosa, cómo el Evangelio nos puede hacer dadores, cómo el Evangelio nos puede hacer asistentes fieles a la iglesia sin que sea una carga para nosotros. Y por último, vamos a ver que esto de perfeccionar a los santos no es posible si es que la iglesia no está comprometida con sanar a las familias. Nosotros trabajamos bastante con la familia. Si nosotros vemos que realmente no hay familias fuertes, no puede haber una iglesia fuerte, no puede haber. Entonces tenemos un trabajo intenso con las familias, sanando a las familias, especialmente las relaciones conyugales. Trabajamos durísimo en el orden de Dios para la familia. Trabajamos durísimo en enseñar a los padres a disciplinar a los hijos. Trabajamos bastante en esa área, porque si no lo hacemos eso, si no hay familias fuertes, no hay continuidad de la iglesia. Entonces el último factor es sanando a la familia. Bueno, voy a ir al primero entonces. Recuerden ustedes que Jesús se dedicó, para tener una iglesia, se dedicó en primer lugar a reclutar gente. Y lo interesante es que reclutaba gente específica. Ustedes van a ver que el endemoniado de Gadarena no estaba dentro de los 12. Aquí no estamos hablando de que el uno es menos creyente que el otro, sino Jesús quería gente que sea segura y estable para comenzar y continuar la iglesia. Obviamente que el endemoniado de Gadara, ese fue un discípulo más tarde, lo tomó mucho más tiempo. No conocemos de él en la Biblia, pero sí conocemos que a pesar que escogió hombres de trabajo, le costó discipular. Porque lo primero que encontró, si ustedes van a ver algunos textos, podemos ver ahora Marcos 1, 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Y alguien por favor lo lee en voz alta, rapidito. Andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Como ustedes pueden ver, una de las cosas principales que vio Jesús en gente con responsabilidad.
Es decir, no podemos construir una iglesia si no tenemos gente que sienta que son responsables en este mundo, que tienen un papel en esta sociedad. Y Él escogió gente que estaba dedicada a trabajar. Es decir, personas que de verdad no iban a desertar pasado mañana. Tenían que ser gente de trabajo, que les costaba. Y como ustedes ven entre los 4 primeros discípulos, 4 hombres rudos de trabajo, tostados en el sol, pero gente que estaba dispuesta, porque realmente vieron que hay una gran oportunidad. Entonces, una de las cosas en nuestro trabajo es mirar a nuestros discípulos, no solamente desde la emoción de que se convirtieron, sino de un historial de esa persona, si de verdad tiene este requisito de que sabe trabajar. Uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos en el Ecuador es, especialmente de conyugales, parejas, es que la mujer se queja bastante que este hombre no sabe trabajar. ¿Y sabe qué? Mi generación, yo tengo 55 años, mi generación viene del campo y nosotros aprendimos a trabajar durísimo. Pero mis hijos, yo tenía que buscar trabajos para mis hijos en todo lado. Quería que crezca el llano lo más rápido para que sigan cortando el césped, porque en la ciudad hay poco trabajo, especialmente varonil. Por eso las mujeres son más responsables de esta generación de nuestros hijos que los hombres, porque los hombres llegan, ya no hay trabajo manual, solo van al colegio y van a la universidad y no hacen nada más. Dice, estoy trabajando cuando estoy estudiando. Nuestra política es, ese es un privilegio que yo te estoy dando, tú tienes que aprender a trabajar. Y la verdad es que Jesús buscaba gente que sabe trabajar. Número 2, pueden ustedes ver San Juan capítulo 1, 41 y 45. San Juan 1, 41 y 45. 41 y 45. ¿Alguien lo lea los 2 versículos, por favor? 41 y 45. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Gracias. Si ustedes notan, hay una similitud en estos 2 versículos. La similitud es que tenían una esperanza, aunque sea religiosa, esperaban al Mesías. No estaban convencidos, como todo ciudadano judío, de cómo era el Mesías, pero esperaban, tenían la esperanza. En nuestro trabajo de formar una iglesia, a veces los discípulos más fuertes son católicos bien aferrados, que estaban pero defendiendo a capa y espada sus creencias, y cuando se convierten, ven la salvación en Cristo, que es grande, más grande de lo que saben, ellos sí abarcan y sí abrazan con todo su ser. Entonces, otra de las características que buscó Jesús en los discípulos es gente que tiene algo de convicciones. Hoy día en Cuenca, en mi ciudad, hay mucha gente que de verdad viene a la iglesia porque tiene problemas, pero no viene a la iglesia porque hay una sed de salvación. Es muy diferente. Obviamente no rechazamos. Viene tanta gente buscando ayuda porque están mal con sus hijos, mal con su cónyuge, mal financieramente, mal en los negocios y diferentes cosas. Son todos bienvenidos. Pero para fundar una iglesia y discipular, debemos al menos aprender de Jesús estas 2 cosas. Gente de trabajo y gente que está buscando, no está satisfecho con su nivel religioso actual. No le llena lo actual. Es muy importante al menos esos dos cosas. Ahora, muchas veces estuvimos presentando nosotros con desánimo
en muchas reuniones como estas diciendo, sí hermano, nosotros ya tenemos bastantes hermanos en la iglesia, pero cuando íbamos de las reuniones decíamos, yo estuve forzando los números, estuve diciendo cosas un poco fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos tratando de autoengañarnos a nosotros mismos diciendo que la iglesia está creciendo y va bien. Y la verdad es que poco a poco empezamos a pensar, ¿he sido yo como líder discipulado? Esa pregunta nos hicimos, al menos yo y algunos otros. ¿He sido yo discipulado? ¿He entendido yo mismo el evangelio? ¿Puedo convencer a la gente que tú estás en la oscuridad y yo estoy en la luz? ¿Puedo mostrarles a ellos que ese camino lleva a la perdición y este camino lleva a la vida eterna? ¿Cómo puedo yo si yo mismo no he sido discipulado? Entonces, tenemos siempre que preguntarnos, ¿soy yo realmente discipulado? ¿Tengo una concepción realmente maravillosa de la salvación? Por ejemplo, una de mis predicaciones más conocidas en nuestra iglesia es que yo comeré chuletas en el cielo. Y la gente se goza cuando escucha eso, porque es una realidad espiritual. Y a veces se presenta la salvación sin nada de lo que vamos a tener en la eternidad. Solo presentamos con un sonido lastimero, sí tengo vida eterna, pero no entiendo lo que es la vida eterna. No entiendo lo que Jesucristo sacó a la luz para mí. Entonces, cuando uno presenta un evangelio así, realmente yo he sido discipulado en esa forma. A veces yo he sido uno de aquellos que vienen a la iglesia con problemas, pero nunca aprendí a ver de dónde me sacó Dios. Cuán perdido y requete perdido en el pecado estoy. No he llegado a ese punto. No he llegado a comprender que Dios me ajustició en el tormento de la cruz. Por ejemplo, no he pensado que Dios castigó cruelmente, lo más cruel a Jesús, a su Hijo. Mucha gente en el contexto católico piensan que Jesucristo fue un mártir. Ustedes saben, hasta hay una imagen que se llama el mártir del Calvario. Y a veces presentamos a Cristo en la iglesia evangélica como un mártir. Jesús nunca fue un mártir, jamás. Él desde la eternidad vino para este tipo de salvataje. Toda la ira de su Padre tenía que descargarse sobre él y fulminarle. Y presentar un evangelio así cambia las cosas. Entonces, pero muy importante preguntarme, ¿he sido yo discipulado? ¿He comprendido bien el evangelio? ¿O también estoy en esos que agrupamos la fila de aquellos que presentamos el evangelio diluidamente? Ahora, llevarles a la comprensión del evangelio toma tiempo. Este primer paso es muy grande. Ahora, como católico que fui, me costaba tanto entender el evangelio. 5 años pasé haciendo buenas obras para ser aceptado por Dios, aunque verbalizaba que soy salvo por la fe. Pero 5 años pasé haciendo buenas obras. Mi primera tarea para aplacar la ira de Dios fue que servía muchísimo en la iglesia. Yo le ayudaba al pastor, pero como ustedes no tienen idea. Si él me decía a las 11 de la noche vamos a visitar a algún enfermo por allá, yo me iba atrás del pastor. Si el pastor me decía pues hay que dormir en pijamas en el páramo, yo dormía en pijamas en el páramo. Porque predicaba con mi palabra que soy salvo por fe y que tengo la gracia de Dios, pero en mi corazón era un católico fuerte. Sí. Y esta es una de las realidades que tenemos que, en nuestro trabajo de hacer discípulos, cambiar. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo, una de las cosas importantes, bueno, vamos a abrir en el capítulo 3, una de las cosas importantes es que si ustedes quieren en realidad caminar rápido
en este asunto de la comprensión del Evangelio, tienen que estudiar la carta a los romanos al menos 10 veces en su vida bien. Porque hay mucha, en todas las cartas está claro el Evangelio, pero en donde está en una manera tan sintetizada y tan buena es en la carta a los romanos. Entonces, por eso siempre con los nuevos uno pasa capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y llega hasta el 8. Y de verdad, cuando en el 8 aprenden a vivir en el Espíritu, uno se siente bastante bien, pero hay que repetirlo. Ahora, una de las cosas que siempre hacemos, yo hago con mis discípulos, es ir a Romanos capítulo 3, solo para sintetizar algo. Y empiezo a leer el versículo 19. ¿Alguien, por favor, puede leer del 19 al 21? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y hay uno más, el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gracias, hermano. Como ustedes entienden, hasta el versículo 19 hay una lista de la realidad humana, de la realidad podrida del ser humano. No hay justo ni aún uno. Y empieza esta gran lista, y si la persona que estamos discipulando no llega a creer que hay veneno de aspi debajo de mi lengua, todavía no hemos hecho a nadie listo para el Evangelio. Tiene que llegar a comprender que su maldad es tan profunda que nadie le puede salvar. Entonces, cuando empezamos a mostrarles la profundidad del pecado, usted puede en sí ayudarle a entender el versículo 20, que la ley no salva, es únicamente para que usted se vea y tiemble de horror frente a Dios. Y cuando llega al versículo 21, es como un cambio de melodía. No sé si han notado que a veces en los conciertos de una sinfónica llega una de las notas bien altas, ta, 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 y empieza algo tan suave. Ese es el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, cada discípulo tiene que saber que una de las cosas tan tremendas se llama Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No se ha manifestado el amor de Dios. Escuchen bien. Nosotros somos grandes predicadores del amor de Dios. No se ha manifestado el amor de Dios, sino que la justicia de Dios que fue revelada, toda la antigüedad fue revelada. Estaba escrita que va a venir algo que se llama el juicio de Dios. Y la verdad es que el juicio de Dios hubiese hecho desaparecer a la humanidad. Los juicios de Dios aparecieron en el Antiguo Testamento esporádicamente, pero este juicio era un juicio letal. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que fue revelada por los libros del Pentateuco, por los profetas. Esta justicia de Dios que, si ustedes empiezan a leer del 22 para abajo, encuentran que hay uno solo que reúne la condición para recibir la ira de Dios. Hay uno solo. En todos los versículos que ustedes ven abajo van a ver que hay uno solo que reúne para ser propicio para recibir la ira de Dios. Entonces un discípulo tiene que empezar a entender que yo fui ajusticiado severamente. Un discípulo, si no llega a entender que fue ajusticiado y que el juicio lo iba a fulminar,
Normalmente enseñamos bastante nosotros estos pasajes del Evangelio junto con Romanos. Por ejemplo, el pasaje del Evangelio que dice que había un hombre que tenía una hacienda gigante y que de pronto encontró a un deudor de 10,000 talentos y a otro, obviamente en esta parábola solo está el de 10,000 talentos. Y normalmente la gente no entiende los 10,000 talentos, pero hemos sacado matemáticamente. Y una persona necesita vivir 60,000 años para pagar una deuda de esa magnitud. Entonces, siempre el Evangelio tiene que estar relacionado con lo que Jesús enseñó. Jesús estaba mostrando lo imposible que es pagar para el ser humano una deuda. Y por eso enseñó lo que es el perdón en esa parábola. Entonces tenemos que ir así relacionándolo entre la enseñanza teológica de Pablo con la enseñanza práctica de Jesús, para que el discípulo vaya comprendiendo de dónde me sacó Dios. Eso es tan importante. Ahora, ustedes notan que si una persona, un discípulo, no llega a ver la profundidad de su pecado y que solo hay uno que puede librarle, no puede entender el capítulo 5 de Romanos que dice: ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. De verdad llegan a entender que esa vida que tienen ahora es una vida que nunca se va a alterar, aunque el Satanás me acuse diariamente mis pecados pasados. Cuando yo entiendo que ya he sido hecho justicia, la paz viene y penetra, y la paz no me desbarata. Aunque haya insinuaciones, acusaciones, tentaciones, manifestaciones del diablo, no puede separarnos. Empiezan a entender: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y una entrada libre cada segundo de su vida al trono de su Padre. Y luego, cuando llegamos al capítulo 6, ustedes van a notar que ahí aparece un sacramento. En el capítulo 6 dice: van a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto, y aquí vamos a hablar mañana sobre la realidad de los pecados y de la naturaleza pecaminosa, del poder que hay adentro para hacer pecados. Entonces, allí el apóstol nos desafía: una vez que tienes esa paz con Dios, jamás vas a perderlo. Por eso tú fuiste ya crucificado. El poder de tu naturaleza pecaminosa puede rendirse solo con una acción tuya. La acción tuya es saber que ahora en Cristo eres una nueva criatura, tienes el poder del Espíritu Santo, y la verdad es que tu naturaleza pecaminosa así te grite, te chille, te haga lo que sea, está la concupiscencia a tu lado, tú vas a caminar derecho porque no le vas a dar la oportunidad. Entonces es tan importante este paso, hacer a nuestros discípulos entender bien el Evangelio. Y no los digo para desanimarlos, a mí me tomó al menos 5 años asentarme, relajarme, tener conciencia de que soy libre del poder de mi naturaleza pecaminosa. Vivir el capítulo 8 de Romanos es la meta de todo creyente, especialmente aquí en la tierra. ¿Qué dice el capítulo 8? ¿Cómo comienza? ¿No? Ahora pues Eso es. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Imagínense, yo por años serví de nuevo a la ley, porque cada vez, obviamente toda mi niñez di oportunidad a pensar mal, a codiciar, a hacer de mi mente un laboratorio para el diablo, toda la vida. Ahora, cuando estoy estudiando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ya no siento que debo responder al diablo, ni a las acusaciones, ni a las insinuaciones, ni a nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación. ¿Pero para quiénes?
para los que están en Cristo. ¿Qué significa? Para los que han visto la cruz, han palpado la salvación, han llorado por sus pecados y han visto que de dónde Dios me sacó. Entonces, caminan derecho hacia adelante, así haya tantas dificultades en la vida. Entonces es muy importante, vamos a regresar más tarde a estos versículos, pero es muy importante estudiar, hacer a nuestros discípulos entender el Evangelio. Porque el Evangelio es que sana. Por ejemplo, si alguien sufre con una identidad pobre, muy pobre, digamos que tiene un complejo de pobreza porque viene de una familia muy pobre, o digamos que viene de una realidad de castas sociales como en mi cultura, de que los que tienen tal apellido valen más y los que tienen otro apellido valen esto, y un mundo de cosas. Esas personas, si no viven el capítulo 8, podrán seguir siendo creyentes, pero sin poder, sin chile, ¿no? Sin poder. ¿Por qué? Porque en realidad siempre están acusados por ellos mismos. Pero ¿qué dice 8:16? ¿Qué dice 8:16? ¿Qué dice 8:16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese hombre, esa mujer, él no le importa las acusaciones, porque solo importa que de adentro del Espíritu de Dios va a recibir la revelación de que ¿qué es él? Un hijo, una hija amada de Dios. No se puede ser altruistas, es decir, vamos a tener un libro de superación, a menos que se pase entendiendo el Evangelio y se llegue a saber que el Espíritu de Dios, el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos, mora en ti, y ese Espíritu va a vivificarte a ti, matando tus problemas emocionales, matando tus problemas inclusive físicos. Yo tengo una gran competencia con los corredores de afuera. Ok. Ahora, el Evangelio es el milagro más grande de la humanidad. Que Dios realmente vino a nuestro mundo es una cosa increíble. Que Dios no vino aquí a este mundo para enseñarnos a nosotros, así deben vivir, es una cosa increíble, porque no es un maestro, no es un profeta, es el Cordero de Dios que quita la gran tragedia del hombre. Entonces, el Evangelio tiene que ser presentado en esta etapa a nuestros discípulos como la novedad, como dice Pablo, más grande. Si no está presentada así, por ejemplo, en cualquier religión usted encuentra, empieza, vamos a decir, en el budismo. En el budismo hay un hombre que se llama Gautama, que escribió tales cosas y dice, ustedes sigan esto, y siguiendo esto van a encontrar paz. Hagan esto, 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 esto. Ustedes van al mahometanismo, encuentran un profeta Mahoma que dice, si ustedes hacen esto y esto y esto y esto y esto y esto, van a encontrar paz. Pero en el cristianismo, ustedes no encuentran a un Jesús que le dice, y ustedes haciendo esto y esto y esto y esto y esto, van a encontrar paz. Él es la paz. Es increíble ver que Dios pasó los límites de la eternidad hasta el tiempo. ¿Para qué? Para nosotros, criaturas del tiempo, llevarnos a experimentar la vida eterna. Uno de los resultados más maravillosos del Evangelio en nuestra cultura en Cuenca es que se ve evidencias del reino de Dios, evidencias prácticas del reino de Dios. Por ejemplo, uno de los testimonios a veces de la gente en nuestra iglesia es, doy gracias a Dios que usaba tan mal mi tiempo que mi familia estaba al último. Ahora, por ejemplo, yo no me voy al fútbol los domingos. No es porque el fútbol es satánico, sino
él mira la perspectiva desde la ganancia del reino de los cielos. Antes no sabía cómo disfrutar con mi familia. El domingo me aburría. Ahora sé cómo disfrutar. Entonces, tenemos que ir viendo las evidencias del reino de los cielos en nuestros discípulos. Y una vez que vamos viendo las evidencias, mantenerlos en mirar que hay mucho más. Como yo les decía hace un momento, la predicación favorita que les gusta a mi gente es cuando vamos a comer chuletas en el cielo. Y la gente empieza a preguntarnos, oiga, pastor, explíquenos cómo vamos a comer chuletas. Y para mí es un placer explicarles. Porque algunos piensan que van a ir al cielo como fantasmas, como humo, que van a estar ahí volando. Y la gente no sabe que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y la gente quiere saber cómo aquí en la tierra, esto es una cosa muy importante en la historia, solo aquellos que tienen claro lo que es la vida eterna hacen de esta tierra un pequeño cielo. ¿Sabe que uno de mis discipuladores, sabe lo que hizo? Él veía que en esa esquina botan basura, esquina de su casa. Y la verdad es que él dijo, esto no es sinónimo del reino de los cielos. Está mi casa aquí y hay un botadero de basura ahí. ¿Cómo puedo explicarles que Jesús vino a llevarnos de la podredumbre a la pureza? ¿Cómo puedo explicarles eso? A los 2 o 3 meses había un jardín de flores en ese lugar. Pasaban algunos con vacas y comían las flores. Y él volvía a sembrar flores. Pero él ganó la batalla. Porque el bien siempre vence al mal. Esa es una evidencia del reino de los cielos. Si no hay evidencia, realmente tenemos que seguir trabajando con el Evangelio hasta que haya una evidencia clara de que en esa persona se ha aprendido la comprensión del Evangelio. Hay un gran escritor que se llama C.S. Lewis, no sé si han escuchado ustedes a él. Él es, para decirlo así, más patrono de mi iglesia que el mismo Lutero. Obviamente que estudiamos a Lutero, pero Lewis, por ser un escritor, no contemporáneo, murió justo el día que murió Kennedy en los Estados Unidos. Entonces, este escritor ha escrito tanto sobre el cristianismo y nada más, sobre purificarlo de todas las cosas al cristianismo. Este hombre dice, yo creo en el cristianismo como creo que el sol se levanta en la mañana. No únicamente porque lo puedo ver, sino porque por medio del sol puedo ver toda la realidad. Una de las cosas que yo parafraseo es, yo creo en el Evangelio como el sol se ha levantado en la mañana. No porque únicamente lo puedo ver al sol, sino por medio del sol puedo mirar toda la realidad de la vida. El Evangelio cambió toda la historia. Hasta Cristo era un sonar, un ritmo, y desde Cristo para acá tiene que ser otro sonar, otro ritmo. Y de no sirve el cristianismo, mejor me hago budista. Imagínense, vamos a ver algo de lo que tenemos que hacerles entender del Evangelio. Efesios capítulo 1, 4 al 6. ¿Alguien puede leer Efesios 1, 4 al 6? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren estos versículos. Si de verdad Jesús no cambia totalmente la perspectiva de mis pensamientos, de mi vista, de mis oídos, en realidad el cristianismo ha hecho muy poco en mí. Tenemos un refrán que dice así: si tú no tienes al menos amor, gozo y autocontrol en tu vida,
todavía el cristianismo ha hecho muy poco. Lo mínimo que un hijo de Dios puede esperar es tener amor, gozo y autocontrol. Lo mínimo. Porque si no, el potente Espíritu de Cristo que le sacó a Jesús de la tumba, si mora en nosotros y no llegamos a eso, realmente estamos todavía muy pobres. Es decir, tenemos tanto poder en el Evangelio que le utilizamos tan poquito. Como se dice, que en toda nuestra vida usted solo va a utilizar el 5% de su cerebro. Imagínense. Pero Cristo vino, que dice ahí, que alabamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús en el cielo, y de ahí viene lo que ustedes leyeron. En Él nos predestinó, ¿para qué? Para que seamos cristianos que siempre estamos quejándonos como los israelitas en el desierto. No, en Él fuimos predestinados para ser aceptados hijos. ¿Qué es un hijo? Un hijo es alguien que está trabajando para no tener vergüenza. Yo me recuerdo muy bien una vez, yo estudié en la universidad para ser profesor de educación física y luego me fui a un colegio a trabajar. Y lo único que conseguí para transporte es una bicicleta bien viejita. Entonces llegaba con la bicicleta a la parte de atrás del patio, lo dejaba ahí y entraba en mi oficina para enseñar. Ok, esto lo hacía tantas veces hasta que un día empecé a escuchar a un grupo de amigos, de estudiantes. Me llamó la atención que gritaban, ¡panadero! Yo pensé, al principio no es nada para mí, pero después se fue haciéndose más y más. Se acercaban más cerca. Los muchachos, ustedes saben que prueban y prueban y prueban. Y siempre me gritaban, ¡panadero! Y estuve a punto de no regresar con la bicicleta si no hubiese sido por este versículo, que yo no tengo que tener vergüenza porque soy un hijo amado, que quien determina mi valor no es la sociedad, determina mi valor Cristo. Amén. Y la verdad es que de eso hay cientos de cosas y de mentiras que cada uno tiene que vive en vergüenza y no puede ser transparente. Porque la vergüenza es el resultado ¿de qué? Del miedo. Y ustedes van a ver que el miedo, ¿quién lo pone? ¿Dios o el diablo? El diablo. Porque por medio del miedo esclaviza a la gente. Y hay muchas esclavitudes. Cada cultura. Yo he estado tratando estos días de entender un poco la cultura aquí porque no lo conozco. Pero seguramente es como la mía, que tienen tantas cosas de que se avergüenza la gente. Y por eso viven en esclavitud. Y lo que dice Dios es que nos predestinó para ser hijos amados. Y no solamente eso, sino santos. Y esto significa no una persona que está guardada en un rincón, sino una persona que puede expresar la vida de Cristo, que puede expresar la transparencia, que puede estar en cualquier lugar con dignidad. Y esto es lo que Dios anhela, que comprendamos cuánto vino Él. Él vino para hundirse. Ustedes saben que Él, siendo rico, se hizo pobre, 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 pobre. Él bajó, 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 para que nadie se quede más abajo de lo que bajó Jesucristo a los infiernos. No había nadie más allá. Si hubiese habido alguien más abajo de lo que bajó Jesús, realmente habrían unas cuantas personas que dicen, el Evangelio no tiene el suficiente poder. Pero Jesús bajó, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por medio de su pobreza, ¿qué seamos? Ricos, ricos, enriquecidos. Y por eso es tan importante la evidencia. Y él termina diciendo aquí que nosotros somos para la alabanza de su gloria. Y muchas veces nosotros no somos para la alabanza de su gloria, porque no entendemos de dónde
Dios nos rescató. Miren el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nosotros vamos a notar quién sustenta las mentiras en una cultura. Es Satanás y sus demonios. Y la verdad es que nuestra posición es que ahora estamos sentados con Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y si ustedes coordinan ese versículo con otros pasajes, estamos sentados en Cristo sobre principados, potestades, autoridades, dominios. Tenemos la autoridad, pero muchas veces estamos pensando totalmente equivocadamente. Hace unos años nosotros solíamos decir a las personas: ¿quién te lleva al infierno? Y la gente normalmente por su cultura católica decía: el diablo. Y nosotros gritábamos: falso. El que te lleva al infierno es Dios, no el diablo. El diablo no tiene poder para llevarte al infierno. ¿Qué dice Mateo capítulo 10? Ustedes han visto este texto, no necesitan abrirlo, donde dice, ¿sí recuerdan ese texto? Cuando Jesús está hablando de no los temáis porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y allí Él dice: no teman a los que matan el alma, más el cuerpo no pueden, no teman a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma. ¿En dónde? En el infierno. Entonces decimos a la gente: falso, porque estamos respondiendo a un clamor de Satanás que ha dominado la área de Latinoamérica. ¿Saben que en Latinoamérica, si se hace una encuesta, la gente tiene más miedo al diablo que a Dios? Y esta es una de las cosas más tramposas del enemigo. Por eso los cristianos a veces no tenemos coraje. No hay coraje. No son bravos. ¿Por qué? Porque tenemos grabado en generaciones el miedo al diablo. Y Dios no quiere eso. Dice primero: mira, yo te levanté. Tú tienes una autoridad no ganada por ti, sino delegada por mí. Yo te he delegado a ti, eres mi hijo. Tienes esa autoridad. Y por eso, en mi ministerio, yo trabajaba con gente, especialmente estudiantes, que estaban dominados por ciertos vicios. Uno de los vicios más regulares hace unos 20 años se llamaba el rock pesado. Entonces encontrábamos a gente bien adicta y estaban jóvenes muriéndose, suicidándose porque el rock pesado tenía mensajes de tantos tipos de cosas. Y en ese trabajo yo fracasaba porque yo también estaba con miedo al diablo. Y yo fracasé algunas veces. Algunas veces el joven se presentaba a mí con una voz pero gutural feísima y me quería aplastarme. Y la verdad es que poco a poco uno va sabiendo quién soy a través de los años. Y eso es lo que Dios anhela, que su iglesia sepa de dónde Dios dice que fuimos levantados desde la posición esta hasta el cielo. Cada criatura de Dios es una criatura del tiempo, pero hecha para la eternidad. Y vamos a terminar allí por ahora, porque me gusta también preguntas y podemos conversar. Recuerden que estamos en el primer punto, que para tener una iglesia firme, en primer lugar necesitamos invertir en discipular. Y para discipular, el primer punto es hacerles comprender el Evangelio. Eso es todo lo que hemos tratado. ¿Cómo los va en su iglesia este asunto de discipular? ¿Hay tiempo? ¿No tienen tiempo? ¿Qué es o cuál es el problema por no tener tiempo? ¿Sí está clara la pregunta? Porque se necesita tiempo para discipular.
¿Ustedes han visto la película El progreso del peregrino? Hay un personaje ahí que se llama Esperanzado, ¿recuerden a Esperanzado? Ustedes tienen que buscar a los esperanzados, porque hay bastante gente que dice no tengo tiempo. Pues realmente no gaste su tiempo. A veces a mí me llaman, y yo he pasado por ser el pastor exclusivista. ¿Por qué? Porque el que no responde, yo no gasto mi tiempo. Yo busco a los esperanzados, a los que de verdad están así, como recuerdan el esperanzado mirando por una ventana. ¿Qué cosa está pasando ahí? Esa gente tienen que orar y decir, Señor, ayúdame a encontrarme con aquellos esperanzados. Porque los hay. Y usted se va a sorprender que el esperanzado a lo mejor es su hijo. Se va a sorprender que el esperanzado es una persona que usted ni siquiera pensó. Y a veces nosotros estamos intentando evangelizar a la gente cuando no. Recuerden, evangelizar es bueno, pero si no tiene preparado a los santos para que ellos evangelicen, la iglesia no puede desarrollarse. Y nosotros, hay pastores que se matan evangelizando y está bien, pero se olvidan. Por eso soy un poco vago. Yo paso horas sentado en mi oficina y soy un pastor de oficina. Ustedes dirán, qué vago ese pastor. La verdad es que cada domingo yo hago citas con la gente y empezando con los líderes. ¿Por qué? Porque si no les preparo a ellos, no puedo salir a México para compartir. Y tendría que yo estar predicando este domingo pasado y este domingo y los demás, no. Mi iglesia puede seguir. Y por eso el esperanzado puede ser la persona que usted menos pensaba, pero tiene que invertir tiempo en esa persona. Y esa persona va en realidad a hacer la obra del ministerio, porque usted va a invertir en ayudarle a comprender, llegar a comprender el Evangelio. Toma tiempo. Recuerden, yo con mi trasfondo católico pasé haciendo buenas obras años. Y les digo un secreto, todavía los hago de vez en cuando. Porque siento adentro que tengo que compensar. No me siento todavía tan libre para hacerlo con toda la energía del mundo. Diga. Una pregunta. ¿Cómo encontrar valor y decisión para ayudar a una iglesia que está pues muy en su confort, esperando recibir y no dar, que históricamente no asume responsabilidad en el evangelismo? ¿Cómo empezar cuando ya hay una educación así? Mire, esta pregunta me es bastante difícil. Tengo que decirle que he visto estos casos en el Ecuador y la única respuesta que puedo dar es, si en esa congregación hay al menos uno, sería mejor dos, que de verdad han entendido el Evangelio y ellos sienten, por ejemplo, hace 25 años atrás yo pensaba que los misioneros tienen que hacer las cosas, pero hace 20 años cuando yo comprendí lo que yo tengo que dar, porque no podía quedarme con eso, tengo que dar. Si encuentra a una persona así, a esa persona hay que pegarse, porque la esperanza está allí. En otro caso, si no encuentra a nadie, es duro decirlo, déjelo, abandónelo, no hay esperanza. Y yo conozco en el Ecuador iglesias que viven en inercia. ¿Sabe lo que es inercia? Que parece que se caen y no se caen, parece que se caen y no se caen, 20 años, se caen y no se caen, y yo siempre oro que se caigan, porque no va a haber ninguna esperanza, pero nunca se caen. Por eso que el Señor alumbre sus ojos para ver, hay esperanza, hay gente que ya quiere cargar. La única razón que mi iglesia está viva es que habíamos 4 hace años que queríamos
No éramos bastantes, éramos 4 que queríamos cargar, porque fuimos discipulados esos 4. Fuimos gente que vino e invirtió con nosotros. Mi pastor era un noruego. Yo aprendí a hablar hasta como noruego. ¿Por qué? Porque yo quería todo. Y la verdad es que ellos invirtieron en 4. Y después de estar ese misionero tantos años allá, hubo 4. Pero Jesús era más listo, hizo 12. Pero este hombre pasó a la historia, porque hay ahora una iglesia viva. Ese hombre pasó. Voy a hacer una pequeña evaluación para ver en dónde está su discipulado. ¿Ok? Escuche bien la frase y conteste pensadamente. ¿Hacemos buenas obras para ser buenos o porque ya somos buenos? Levante la mano quien tiene la respuesta. ¿Hacemos buenas obras para ser buenos o porque ya somos buenos? Porque ya somos buenos. ¿Quién dice otra cosa? ¿O quién dice lo mismo? Sí, porque ya somos buenos, ¿verdad? Porque ya recibimos. Amén, hermano. Muy bien, muy bien. Si alguien está haciendo obras para ser bueno, está bajo la ley. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Mis alumnos van a pasar la prueba. Ok, escuchen bien. Dios nos perdona porque es bueno con nosotros, o Él nos perdona porque su ira santa fue descargada sobre su Hijo. Escuche bien. Dios nos perdona porque es bueno con nosotros, o porque su ira santa fue descargada sobre su Hijo. Fue descargada su Hijo. Bien, 10 sobre 10. Ya, ustedes tienen tanto que dar. Es una frase del Evangelio. Yo no he sido tan malo como los demás. Es una frase que pertenece al Evangelio. Yo no he sido tan malo como los otros. Que no hay Cristo ni uno. Pero muchas veces el problema más grande en una congregación es que nosotros nos medimos con otros. Y entonces nos sentimos mejor. Y el diablo está feliz porque dice, ay, qué bueno que yo no caí como el hermano. En vez de llorar, nos sentimos bien porque no cayó como el hermano. Esto no es evangelio. Cuando estamos en el trabajo pastoral, la clave es estar a solas con el Padre. Recuerden Mateo 6:6, para saber a dónde vamos a apuntar. Porque puede ser que nosotros nos volvemos activistas. Tenemos una serie de trabajos que hacer. Nos levantamos de una serie de trabajos. Recuerden que Martín Lutero fue acusado de ser ocioso, porque pasó 3 horas cada día en la presencia de su Padre. Y ese es nuestro trabajo como pastor, pasar a solas con el Padre. Un pastor que puede pasar a solas con el Padre, su trabajo va a apuntar mejor. Porque a veces los pastores son tan activistas, se levantan y tienen, para decirlo así, una agenda, como los diputados, allá. Y cuando ha terminado el día no han apuntado a nada. Y esto es trágico. Por ahora terminamos ahí. Que el Señor les bendiga.